Bienvenidos a la Hora Cultural Macay. En esta ocasión tendremos dos programas especiales. El primero de ellos es dedicado al programa Punto de Encuentro, foro multidisciplinario para el arte actual, que el Macay abre al público y a los creadores artísticos de todas las disciplinas. En la segunda parte de este programa tendremos una entrevista con el artista de Michoacán, Salvador Luna, quien nos hablará de su obra Círculo de Identidades. Bienvenidos. Todos tenemos una forma de expresarnos, sin embargo, hay un punto que nos une, el arte actual. Por ello, en octubre de 2008, surge Punto de Encuentro, foro multidisciplinario para los creadores que buscan expresarse desde las nuevas disciplinas y recursos artísticos, con el uso cada vez mayor de recursos tecnológicos y colaboraciones multidisciplinarias. La vanguardia como movimiento cultural del siglo XX pretende integrar el arte a la sociedad, es decir, lograr una interrelación artista-espectador, ya que este último es quien interpreta la obra y genera nuevos significados, incluso para el mismo autor. Sin embargo, la dinámica humana nos ha lanzado nuevos horizontes. Hoy en el siglo XXI, el arte es autorreferencial. El arte habla del arte y no pretende la labor social del pasado. En Mérida hay que empezar diciendo que en los últimos años ha habido un gran avance en cuanto a espacios independientes y en cuanto a la producción independiente de las expresiones artísticas. Hay tantos espacios alternativos como uno quiera encontrarlos, ¿no? Cualquier espacio lo puede uno convertir en un espacio para el arte, para crear, para transformarlo, resignificarlo. Puede haber eventos muy interesantes, puede ser que haya cosas muy atractivas para el público actual de aquí de Mérida, pero tomando en cuenta el potencial tan grande que tiene esta ciudad en cuanto al número de habitantes y a su ubicación geográfica en el sureste del estado, creo que estamos bastante atrasados y creo que debería haber muchas más cosas de las que hay. No solo se trata de decirle a 50,000 millones de personas algo, sino cómo se los dices. Desde el momento en el que uno viene a buscar el espacio que a uno le convenga mejor, es muy interesante hacer un paseo por el espacio. Yo creo que ahí empieza la cosa, ¿no? No llega uno con la idea ya lista, sino que entra uno, camina. Desde ahí empieza la imaginación y la intuición a decirte, ¿no? Aquí me gustaría. Creo que es muy importante que haya siempre programas como el programa Punto de Encuentro del Macay que abran espacios para las artes independientes y sobre todo para los fenómenos artísticos de vanguardia, experimentales, cosas no convencionales que por lo general no están muy bien patrocinadas o auspiciadas por las otras instituciones. Este es un nuevo camino que asume el arte contemporáneo, una forma de interpretarlo y producirlo. Afortunadamente somos testigos y actores en ese umbral de la nueva ruta del arte.